Llega la anteúltima clase y la idea es que yo hoy termine con la unidad número 12 y 13. De la unidad 13 estuve viendo, les voy a dar nada más que 4 impuestos, porque hay muchos. Si yo tengo que sujetarme a lo que dice el programa, habla de nociones impositivas, de los principios generales y de los distintos tributos en el ámbito nacional, provincial y municipal. En realidad, no vale la pena que nos enfrasquemos tanto en los impuestos que no nos afectan. O sea, los impuestos que voy a dar son esencialmente los que hay que pagar como abogado en el ejercicio de la profesión. Y algún otro que sabemos que es un impuesto del que no se escapa nadie, que es el impuesto a valor agregado, y después otro que sí vale la pena tener en cuenta porque le trae sangre al país, que es el impuesto de aduana. Entonces, lo que ustedes tienen acá en el programa que yo estoy viendo, dice la administración tributaria y niveles de administración en la estructura federal, es lo que vamos, que el otro día empezamos, y me quiero disculpar con ustedes porque cuando faltaban unos minutos, yo pensé que podía terminar, pero con los rasgos distintivos, pero no me fijé bien y se cortó. Entonces voy a volver a repasar esto de la administración tributaria, porque en realidad, como les dije en la clase pasada, acá está la plata. El que se dedica a hacer derecho tributario entra en una rama del derecho que significa la posibilidad de litigar contra el fisco. No cualquiera litiga contra el fisco nacional, provincial o municipal. Entonces, esto es como una especie de introducción o nociones de lo que es el derecho tributario. Por eso, les dije a ustedes que la ley que gobierna todo esto, que ustedes la pueden sacar por internet, es la 11683. Y en materia de administración tributaria, como concepto podemos decir que la estructura tributaria y los distintos niveles de administración que existen en la estructura federal son estudiados por el derecho tributario administrativo. Y lo conceptualizamos como la subdivisión del derecho tributario que sistematiza las normas legales y reglamentarias que establecen los deberes de todos los administrados. O sea, el deber que tenemos, por ejemplo, de presentar una declaración jurada en materia de ganancias o en materia de bienes personales, o los comerciantes con el tema del impuesto al valor agregado. Todos los habitantes, si excedemos una alícuota del orden de los 300.000 pesos, tenemos que presentar la declaración jurada de bienes personales una vez al año. Bien, entonces, deberes de todos los administrados y las correlativas facultades de los organismos administrativos a los cuales se ha encomendado la actividad recaudatoria. O sea, la tutela del crédito, el sujeto activo de la actividad recaudatoria. Esta definición yo la tomé, como les decía, de dos autores que para no centrarme exclusivamente en Villegas, dado que la idea es compilar después todo esto en materia de economía y finanzas y poder hacer la publicación que le estoy debiendo y le estoy debiendo también a los estudiantes. Bien, entonces yo les dije a ustedes que los rasgos distintivos que tenía esto son, en primer lugar, las fuentes normativas, o sea, la ley 11683, en los artículos 33 al 35, 33 y 35 en realidad, habla de las facultades de verificación concedidas al ente recaudador. Van a ver ustedes ahora, después, cuando veamos el artículo 35, las facultades omnímodas, las facultades discrecionales y ya rayano en lo ilegal que tiene asignado por la ley 11683 la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, la AFIP.
Bien, luego hay decretos del Poder Ejecutivo, y a esto se refieren los artículos 36 al 39, y reglamentarios sobre la forma de pago de los impuestos. Luego hay resoluciones de la AFIP sobre, por ejemplo, cuando yo les decía, salen en el diario, tal fecha va a vencer de la letra tal a la letra tal los impuestos sobre, o las declaraciones juradas vinculadas a el impuesto a las ganancias o al impuesto a los bienes personales, etc. Bien. El contenido entonces de estas fuentes normativas está dado por las facultades que se conceden a la AFIP y los correlativos de varios administrados. Y los sujetos pasivos son todos los administrados, sean o no contribuyentes, ciudadanos o no. O sea, del fisco no se salva nadie. Yo me acuerdo, era muy chico, año 1966 más o menos, en el gobierno de Ilia, que había una propaganda o una publicidad que mostraba un tanquecito, un tanque, y decía que pagara los impuestos, porque si no pagaba los impuestos, se lo iba a perseguir y lo iba a pagar caro. O sea, era como una intimidación a que se pagaran los impuestos. Esto me hace acordar también que hace unos 3 o 4 años atrás había un personaje que se llamaba Montoya, que era el director de ARBA, y que salía con unos avioncitos en el verano, y pasaban los avioncitos con unos letreros que decía cumpla en término con ARBA. Y algunos autos o camionetas de alta gama que andaban en ese verano por Cariló o Mar de las Pampas o Pinamar, y debían impuestos, le encajaban un sticker, se lo pegaban bien grande y que decía algo así aproximadamente como vehículo con deuda impositiva provincial. O sea, era realmente una persecución. Lo que pasa que también hay que ver acá algo que tiene, voy a decir 2 palabras de esto y continuar. Usted ve que, por ejemplo, como siempre digo, no son santos de mi devoción, los americanos, los yanquis, pero el norteamericano, ciudadano norteamericano o residente norteamericano, se golpea el pecho y dice bien claramente, yo tengo todos los derechos porque soy un buen contribuyente. A nadie se le ocurre evadir el impuesto, porque la evasión es severamente sancionada. Yo me acuerdo estar parado en San Francisco, enfrente de una isla, que yo muchas veces lo cuento, que tenía el presidio más protegido, más blindado de los Estados Unidos, la isla de Alcatraz. Luego vino un barquito que nos llevaba a hacer una visita y nos muestran, nos mostraron en ese momento la prisión más destacada de la cárcel de Alcatraz, donde estuvo Al Capone. O sea, Alfredo Capone fue ahí no por todas las muertes de la noche de San Valentín o todos los homicidios con los cuales se deshizo a la mafia contraria en Chicago, sino por haber defraudado al fisco en materia impositiva. Entonces, esta cuestión para nosotros no es preocupante porque no vemos a dónde van los impuestos. Esto tiene mucho que ver con la relación entre la recaudación y la carga impositiva. Por eso yo les decía el otro día que las 2/3 partes del trabajo nuestro del año prácticamente se lo comen los impuestos. Usted dice, bueno, pero yo no pago tanto. Sí, pero cuando usted va y compra, y si alguno de ustedes tiene por ahí a mano una marquilla de cigarrillos, y va a ver que arriba tiene un sellito, y ese sellito dice impuestos internos, como yo les decía a ustedes la vez pasada. El 50% de esa cajita de cigarrillos es impuesto.
Si usted toma una bebida, a mí que me gusta a la noche, un Cabernet Sauvignon, como para relajarme después de dar la clase, pues tiene que pagar los impuestos internos. O sea, usted no tiene la culpa de que le pasen la factura de la luz y por debajo de la puerta, o se la dejen en el buzoncito, pero usted no tiene la culpa de que el 48,5% de esa factura sin impuestos y solo el 21% es el IVA. Bien, entonces con esto de alguna manera quise tratar de transmitir la importancia que tiene esto. O sea, el objeto es, por un lado, comprender el deber de los administrados a prestar declaraciones y cumplir los deberes formales, que era lo que les decía. Y por el otro lado, para la AFIP, tiene las facultades administrativas para controlar la verdad de las declaraciones, determinar el tributo y percibirlo. Bien. Los órganos de aplicación es la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se divide en DGI, Dirección General Impositiva, y DGA, Dirección General de Aduanas. Muy bien. La AFIP fue creada en el año 97, en la época del innombrable riojano, que lo que hizo fue acaparar no solamente la DGI, sino la Dirección General de Aduanas. Entonces, cuando creó la AFIP, disolvió la ANA, que era la Administración Nacional de Aduanas, y entonces generó un personaje que se llama Administrador Federal de Ingresos Públicos, con el cual prácticamente ese personaje concentra toda la recaudación. Que cuidado, la plata no va a la AFIP, atención, la plata va a la Tesorería General de la Nación. La AFIP es el organismo que persigue el cobro. Bien. En la provincia de Buenos Aires, como les decía, el organismo es ARBA, o sea, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que reemplazó a la Dirección Provincial de Rentas. Bien, esto está en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Organización de competencia, acá la Ley 11683 y el decreto del año 97 regulan la organización, competencia y funciones para aplicar, percibir y fiscalizar gravamen. Bien. Las características que tiene la AFIP. Ante todo, es una entidad autárquica que depende del Ministerio de Economía. Ejerce la política tributaria y aduanera de la Nación. Eso lo dice el artículo 3 del decreto. Las autoridades, como les dije, la máxima autoridad es el administrador federal, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Economía. Tiene rango de secretario, secundado por dos directores generales, uno por la DGI y otro por la DGA. Bien, esto me hace acordar a ese personaje, Chegaray, que era el súper... Es más, fíjense que hay tres personajes que tiene la economía, o mejor dicho, tiene el modelo económico. En primer lugar, el ministro de Economía. En segundo lugar, el presidente del Banco Central. En tercer lugar, el administrador federal de ingresos públicos. Tres personajes que tironea cada uno de la forma en que lo considera más adecuado. Pero esa dependencia del administrador federal hacia el Ministerio de Economía no es tal, porque tiene mucha libertad de acción. Bien, entonces, como veníamos diciendo y puntualmente, acá tenemos las facultades que tiene el administrador federal. En primer lugar, administrativas. Es decir, puede efectuar nombramientos. Acá no voy a leer puntualmente la ley 1183 porque me conformo con que sepan esto. Porque si no, se van a embarullar demasiado y los artículos son larguísimos. Porque evidentemente, como todas las leyes que tienen que ver con la cuestión económica, son hechas por contadores y terminan haciendo una disquisición que obligan luego a la interpretación correspondiente. Bien, facultades reglamentarias, o sea, por el artículo 7 del decreto, puede impartir normas sobre tributos, de interpretación, disposiciones sobre gravámenes de oficio a pedido de parte. Esta interpretación debe publicarse en el boletín oficial y pasar una norma general obligatoria. Y también es juez administrativo, o sea, no tiene carácter judicial, pero tiene facultades para decir en procedimientos sobre determinación de oficio, repetición, o sea, se le llama repetición cuando usted pagó de más, y entonces quiere que le devuelvan la plata, o usted pagó mal,
aplicación de multas. Si usted no paga, obviamente le van a indexar la deuda, y resolución sobre recursos de reconsideración que se interponen ante la DGI o la DGA, si es aduana, y entonces el que resuelve como juez administrativo es el administrador federal. Bien, ¿cuáles son los deberes formales de la relación tributaria y la facultad de verificación? Un deber formal es el que tenemos todos los administrados de colaborar con la administración pública respecto de la actividad recaudatoria. ¿De qué viene esta facultad de verificación y fiscalización de la AFIP? Que, como les digo, están en el artículo 35 y también están en el artículo 30 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Atención. Entonces, fíjese, la AFIP puede requerir escritos o que en forma verbal citar a un contribuyente real o presunto, o a los terceros para que contesten verbalmente o por escrito las preguntas que le quiera hacer el administrador o, en este caso, el organismo. Si estamos en Mar del Plata y la delegación de la AFIP tiene un director de la AFIP, tiene un director regional, bueno, entonces lo puede citar para que usted le explique a ver qué es lo que puso y si es correcto lo que usted puso. Bien, si usted no va, el incumplimiento acarrea sanciones de multa y hasta clausura del establecimiento. Y la misma ley le dice que si usted viola la clausura, es pasible de arresto. O sea, fíjese que si usted le pone la faja de clausura, usted tiene un polirrubro y no concurrió porque no tuvo ganas o no estaba o no lo puede justificar, y corre el riesgo de que vayan y le digan, a partir de este momento se le levanta el acta de infracción correspondiente y se le clausura el local. Bien. Y le ponen la faja de clausura. Si a usted se le ocurre romper la faja de clausura y entrar y seguir atendiendo el polirrubro, se expone a la pena de arresto. Por eso le decía, fíjense las facultades que tiene. La FIP le puede exigir la exhibición de comprobantes, o sea, entran al negocio que usted tiene, sea de la índole que sea, y le dicen, a ver, por favor, muéstreme la documentación de lo que usted ha vendido en el día de hoy o la documentación que la FIP quiera ver. Le puede realizar inspecciones de registraciones. La FIP puede inspeccionar libros y documentación de los responsables, puede comprobar operaciones relativas a datos de declaraciones juradas. O sea, entran en su negocio y le dicen los libros arriba de la mesa, las facturas de compra, a ver, ¿cómo compró esto? Porque acá hay otro tema. Supongo que usted está vendiendo algún reloj importado, o usted está vendiendo algún juguete importado, y vio que determinadas cosas tienen como una especie de papelito verde que dice que dice DGA, o sea, Dirección General de Aduanas, que quiere decir que pagó el impuesto respectivo, pero le puede decir, a ver, muéstreme la factura donde usted compró porque usted se tiene que haber comprado mayorista, y más vale que la tenga, porque si no, no solamente le van a secuestrar ese juguete, o le van a secuestrar ese reloj, o le van a secuestrar lo que tenga eso, o no lo tenga, porque si no tiene el sellito, y dice, Made in Corea, Made in Taiwán, o Made in Germany, le van a decir, a ver, muestre usted cómo compró esto. Entonces, cuidado con este tema para el que tiene algún negocio y venda cosas importadas. Porque obviamente va a estar en problemas si no tiene la respectiva, el comprobante o la respectiva documentación que la AFIP le pide. Bien, los funcionarios empleados de la AFIP pueden labrar actas de dichas inspecciones que luego sirven de prueba en los juicios. Porque la AFIP después le inicia un juicio. Y atención, que si lo que se evadió fue el impuesto de aduana o fue el IVA, y bueno, entonces va a tener que liquidar en el foro federal, porque son impuestos nacionales. Bueno, fíjese, puede recurrir a la fuerza pública, auxilio de la fuerza pública.
¿Mm? O sea, por el artículo 35, inciso D, debe otorgarse sin demora. Y fíjese que acá le voy a leer algo que no iba a leerlo, pero para que ustedes vean realmente hasta dónde llegan estas facultades omnímodas que tiene la AFIP. Fíjese que dice, puede requerir, por medio del administrador federal y funcionarios especialmente autorizados, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezaran con inconveniente en el desempeño de sus funciones. Cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio deberá cobrarse sin demora bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido. Y en su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrir en la pena establecida por el Código Penal. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de leer? O sea, van directamente a la policía y le dicen, acompáñeme, porque se niegan en tal lugar a mostrarme la documentación. O sea, directamente entran. El inciso dice, recabar por medio del administrador federal y demás funcionarios autorizados, orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez entre las 24 horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. Y la ejecución del mismo será de aplicación el Código de Procedimiento Penal de la Nación. O sea, se presentan y en 24 horas, aunque sea un día, un sábado o un domingo, y le piden al juez la orden de allanamiento y directamente entran. Entran y le incautan, le secuestran y le hacen un procedimiento y encima usted va a tener que ir a el fuero federal y más vale que se busque un abogado que lo pueda defender. Entonces, como les digo, acá es interesantísimo tener que defender a negocios o a establecimientos a los que la AFIP puso contra las cuerdas. Bien, ¿cómo se determina la obligación tributaria? Bueno, esto lo tomé de Giuliani von Rusch, dice que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del acto de determinación? Es de carácter declarativo, no constituido y solo sirve para reconocer la obligación preexistente. Bien, el procedimiento de determinación es de tres tipos. O sea, la determinación por el sujeto pasivo. O sea, yo determino espontáneamente cuánto es lo que tengo que pagar en virtud de cuánto es lo que hice o cuánto es lo que vengo trabajando en las ventas. La otra es la que realiza el administrador. O sea, se ponen, se cruzan de brazos y se quedan al lado suyo durante 5 o 6 horas en pleno verano a ver si usted factura como corresponde. O sea, si entrega los tickets de las compras que le hacen o de las ventas que usted hace. Entonces, es la famosa determinación de oficio que hace la administración. O sea, lo que normalmente se llama como punto fijo. Y luego la determinación mixta que realiza la administración con la colaboración del sujeto pasivo. Vamos a ver, primero la determinación del sujeto pasivo. Se hace mediante una declaración jurada que se impone a los contribuyentes la obligación de declarar los hechos imponibles y el deber de liquidar el cuanto. Por ejemplo, ya ahora después vamos a ver, cuando veamos el impuesto al valor agregado, que la venta de cosa mueble, eso supone que usted lo asiente en un libro que se llama débito fiscal, la venta. Y lo que usted compra, como al mayorista, se asienta en un libro que se llama el crédito fiscal y el débito fiscal. O sea, el débito lo que vende y el crédito lo que usted compra. ¿Por qué lo que usted compra? Porque usted va a decir después, pero un momentito, las ventas fueron muy pobres. Después voy a volver sobre esto cuando veamos el IVA. Pero fíjese que yo tengo crédito por todo lo que compré y estas son las facturas. O sea, yo con todo esto puedo descargar el IVA. Tengo crédito fiscal. Bueno, acá me dan 10 minutos y en estos 10 minutos, acá sí, vamos a tratar de ir terminando rápidamente. Ahora vamos a contar bien el tiempo.
¿eh? Para que no pase lo del otro día. Bien, bueno. Entonces, tenemos determinación por el sujeto pasivo, la declaración jurada debe estar firmada y está amparada por el secreto fiscal, en principio. De oficio, cuando el acto administrativo es el acto con el que culmina el procedimiento de la verificación de la obligación. Es cuando no se presentó la declaración jurada o cuando es impugnada la declaración jurada presentada. Hay dos métodos, el método directo y el método estimativo presuntivo. El método directo es por el conocimiento directo del hecho imponible. Obviamente, si se ha vendido y usted tiene, o compró, usted tiene una mueblería y tiene muebles, obviamente que ahí hay realidad del hecho imponible, la venta de cosas muebles. O presuntivo, por indicios o presunciones. Entonces la FIP empieza a ver cuánto paga usted de salario, a cuántos empleados tiene, cuánto paga de alquiler. Bien. Hay todo un procedimiento que se inicia con una vista que se da al responsable o contribuyente, y el contribuyente tiene 15 días para efectuar el descargo. El juez dicta una resolución administrativa que determina el monto de la obligación, tiene que ser fundada, e intima el pago en 15 días. Usted puede apelar dentro de los 15 días notificados. Muy bien. Todo esto que viene ahora, el recurso de reconciliación, el recurso de apelación ante la FIP, no voy a hacer mayor cuestiones, porque hay una realidad. El que no rindió procesal penal, obviamente, o procesal civil, no sabe cómo se maneja esto. Así que me quedo simplemente con que ustedes sepan qué procedimiento existe dentro de la FIP. O sea, estamos hasta lo del juez administrativo. ¿Esto de vía recursiva de contrato administrativo al cárcel individual? No lo voy a preguntar para que no se complique. La coparticipación federal, sí. Y con esto vamos a terminar la primera parte, porque como resultado de la concurrencia entre naciones y provincias, en materia de impuestos indirectos y la atribución del Congreso a vencer impuestos directos, surgió una superposición entre impuestos nacionales y provinciales. Entonces, en 1934 se firmaban leyes, convenios entre las provincias y la nación, a ver qué impuestos le iba a dar la nación a las provincias. La reforma de 1994 incorporó el régimen de coparticipación en el artículo 75, inciso 2. Y yo les digo que lo que voy a preguntar es lo que pongo acá. Esa ley convenio tiene como cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No puede ser modificado ni unilateralmente ni reglamentada. Bueno, acá faltaba una palabrita, una R, que ahora vamos a arreglar, ni reglamentada, y será aprobada por las provincias. También se crea un organismo fiscal de control sobre esta cuestión. Bien, en estos 6 minutos que me quedan, vamos a hablar rápidamente de los ilícitos tributarios y la normativa penal tributaria. Les recomiendo que lean ese artículo 2 y vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar, porque se me va a venir muy rápido el horario, y prefiero insistir en la Constitución. Entonces, voy a volver sobre el 75, inciso 2, porque dice lo siguiente: que la ley convenio, en esta ley no habrá transferencia de competencias, servicios de funciones sin la respectiva reasignación de recursos. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en su composición. Esto es muy importante. Por eso prefiero insistir sobre esto. La ley convenio establece que va a haber un organismo fiscal de que a las provincias le den lo que se estableció en esa ley, cuánto le corresponde a cada provincia de coparticipación de lo que se recaudó, y va a haber un organismo, y ese organismo va a tener la representación de las provincias, de todas las provincias, o sea, estamos hablando efectivamente de 24, y de la ciudad de Buenos Aires en su composición. Bien, no vamos a incorporar acá la provincia de la Antártida Argentina, la vamos a dejar ahí nomás. Bien. Entonces, vamos a comenzar sí con ilícitos tributarios hasta donde lleguemos, porque me quedan 4 minutos y medio. En oportunidad de referirnos a las divisiones del derecho tributario,
señalamos que en una de sus ramas, la que se refiere al derecho penal tributario, dijimos que el mismo estudia las normas que regulan las infracciones y los delitos tributarios, así como las sanciones y multas respectivas. Bueno, acá pasa lo siguiente. Muchos estudiantes no han estudiado, no han rendido derecho penal, parte general, ni parte especial. Entonces voy a ser muy, digamos así, concreto en esto, y lo que vamos a decir es que la legislación penal tributaria está contenida en la ley 1183, que es la que acabo de leer, que comprende ilícitos y sanciones tributarias, como por ejemplo intereses, multas, clausura y defraudación. O sea, yo le puedo perfectamente preguntar a ustedes qué ilícitos y sanciones tributarias contiene la 11683. Después está la ley 27430, que es la ley penal tributaria, que contiene delitos tributarios. Y luego está la ley 22.415, que es el Código Aduanero. Muy bien. Entonces, lo que a mí me interesa realmente es la aplicación de los principios de derecho penal y procesal penal, porque hay dos de ellos que están en la Constitución Nacional. Y esos dos que están en la Constitución Nacional son, en primer lugar, el principio de legalidad, al cual ya nos hemos referido. Ningún habitante será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Y el 18, que establece que ningún ciudadano será penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Quiere decir que en materia penal tributaria sucede exactamente esto, exactamente lo mismo. También está el principio indubio pro reo, o sea, en la duda vamos a estar a favor del el que ha cometido el supuesto ilícito o delito tributario. Luego está el principio non bis in idem, no vamos a perseguir la pena dos veces si se inició un expediente y ese expediente originó una instrucción penal preparatoria federal y se resolvió por prescripción o como sea, no vamos a ir dos veces por lo mismo. Y finalmente, disposiciones sobre tentativa, participación y concurso que tienen que ver precisamente con la cuestión penal tributaria. Y para terminar con la cuestión penal tributaria, algunos de los ilícitos que tiene la 27.430 son el delito de evasión fiscal. Todos estos delitos, muchos de estos que vienen, son derivaciones del 172 del Código Penal, que es el delito de defraudación. Bueno, acá la evasión es una forma de defraudación. Luego tenemos la insolvencia fiscal o fraudulenta, que también está como delito penal en el Código Penal. Cuando yo me voy a insolventar, empiezo a sacarme de encima bienes, hago contratos, derivo un bien para otro, para que el fisco no me persiga. La simulación dolosa, o sea, digo que yo en realidad no vendí lo que cree el fisco que yo teóricamente tenía que haber vendido, por lo tanto, simulación, o la alteración dolosa de registro. Bien, y con esto terminamos penal tributario, y ahora vendrían las nociones de procedimiento tributario y la unidad 13. Quedando un minuto, vamos a parar acá, hacemos un alto de unos 6-7 minutos y retomamos. Así que, Nico, son las 8 menos cuarto casi, son 19:43, así que 19:50, ¿te parece? Retomamos, Dale, perfecto. Y 50 estamos conectándonos entonces. Así te doy tiempo para que puedas bajar la grabación. Dale, perfecto, Julio. Bueno, dentro de un ratito nos vemos, chicos, con procedimiento tributario. Nos vemos.